En esta presentación vamos a hablar del croquis como dibujo etnográfico. Bueno, los etnógrafos observan largo y tendido en el tiempo hasta encontrar las claves para acceder a un lugar o a un acontecimiento, los cuales son siempre una realidad compleja e incierta a la mirada superficial. Es cuando lo rutinario cobra sentido, cobra uno o varios sentidos, de modo que el cronotopo de la cultura, entendido como una escena que organiza el tiempo y el espacio en una forma representable, se nos aparece. Los etnógrafos observamos lo aparentemente conocido, lo ordinario, lo trivial. Es allí donde residen las claves comprensivas de la cultura. Entonces, es a través de la cercanía, la observación y el registro de las rutinas que el etnógrafo logra aprender la sangre y la carne de la cultura. Ahora bien, como ya he comentado, las formas de registro han estado centradas en la escritura, pero ahora sabemos que no es la única forma de acercarnos a los fenómenos culturales. Y lo que estamos haciendo es poner a dialogar el relato escrito con su cualidad espacial y visual. En esta sesión nos vamos a concentrar en el croquis como dibujo etnográfico. El propósito es hacer un ejercicio desde la percepción de un lugar o una zona, situando la cultura en el espacio, en el tiempo, en su gente y entre sus objetos. Como pueden ver, estoy retomando la idea de proceso y las interconexiones que mencionaba en la exposición pasada. Entonces, en la realización del dibujo de un croquis, el reto está en establecer relaciones entre aquello que generalmente se concibe de manera separada: la forma, la memoria, el imaginario, el sentido, los valores y el lenguaje. Además de observar, será necesario documentarse sobre el lugar por medio de libros, noticias y, por supuesto, hablando con la gente. Algo que hay que tomar en cuenta es que el croquis contiene desde el primer trazo que realizamos un ejercicio de selección de todo lo que acabo de mencionar. Dibujar es diferenciar, delimitar, es atribuirle bordes a las cosas, juntando y separando, de acuerdo a un criterio que se relaciona con los sentidos, ¿no? Percibir, la vista, observar, con el tacto, ¿no?, de los objetos y edificaciones, y la interacción con las personas, ¿no?, nuestros informantes. En la elaboración de un croquis, todo esto confluye. Entonces, dibujar es una manera de analizar, de volver inteligible el espacio, visualizarlo en términos socioculturales. Podemos decir que contiene una hipótesis interpretativa de lo observado. Desde este punto de vista, las imágenes del croquis no son solo representaciones en el sentido de mostrar una realidad o realidades, sino que precisan ser interpretadas por nosotros para que adquieran sentido. Esto es lo que vuelve una imagen como antropológica, lo cual se compone por el registro gráfico y la lectura que hacemos de ese dibujo. De esta manera hacemos visible la configuración interna de un determinado lugar. Entonces, para llevar a cabo un croquis en estos términos, es decir, para elaborar una visualización social del espacio, esto implica que en el proceso de trabajo indaguemos sobre los procesos sociales y culturales que le han dado forma y contenido a un lugar. La idea central es que sobre un mismo lugar hay diversas interpretaciones, ya que hay una variedad de prácticas sociales que le dan forma. Entonces, un mismo espacio puede ser representado de diferentes maneras según los puntos de vista. Para esto se pueden dibujar diversos croquis, uno panorámico, otros de puntos específicos, incluso de elementos particulares que pueden ser muy significativos y requerirían de detalle. En fin, todos los dibujos que sean necesarios. Y sobre esto último que estoy diciendo es que tratan las actividades de esta sesión. En la etnografía,
El objetivo de la observación no son paisajes, personas u objetos aislados, sino aquellas esferas de las acciones, prácticas y significados que subyacen, es decir, los quehaceres diarios que la cultura requiere para existir. Entonces, los etnógrafos observamos situaciones del habitar, en la cocina, en las casas, en el barrio, en las calles, en las plazas, en los centros comerciales, en las estaciones de autobuses, en los aeropuertos, en las escuelas, en los tribunales, en los hospitales, en las iglesias, en el ciberespacio, en el campo, en el río, en la milpa, etcétera, etcétera, etcétera. En el croquis podemos dibujar la densidad de objetos, prácticas y personas y la forma en cómo configuran y construyen el lugar, así como su polifuncionalidad en el habitar cotidiano con sus usos heterogéneos. El croquis de un lugar se integra por diversos dibujos interconectados y la explicación de estos. Entonces, tenemos que no hay una única manera de habitar y por tanto de percibir el lugar. El registro en un croquis puede entonces realizarse de distintas maneras. Yo les ofrezco 3 opciones ahora. Una es la que elabora el etnógrafo, realizando recorridos y documentándose con publicaciones y con personas. La segunda es la que elabora otra persona relacionada directamente con el lugar, a quien se le invita a elaborar un dibujo de este lugar. La tercera es la que elaboran en conjunto el etnógrafo con una persona o varias personas que habitan el lugar. Esto se realiza de manera dialogada, ¿no? Para cada una de estas opciones hay que considerar que todas ellas requerirán de dibujar varios croquis y de varios días de trabajo, es decir, es imposible hacerlo en un día y en un solo dibujo. Entonces es importante contemplar esto en las actividades que se van a realizar. Como conclusiones de esta exposición, los croquis como dibujos etnográficos dan cuenta de una traza metafórica del lugar y de los acontecimientos que provocan afectos y cicatrices. Esto nos permite ver los diferentes sentidos que adquiere el lugar para las personas y por tanto sus formas de habitar y de sociabilidad. Los croquis son discursos culturales que ensanchan la imagen del urbanista o arquitecto que trazó los planos oficiales, es decir, aquellos que son ideales, ¿no?, de un lugar determinado. Es decir, los croquis, los que nosotros hacemos, nos muestran la apropiación material, práctica y simbólica del espacio. La concentración que implica el acto de dibujar nos permite conocer las relaciones entre el espacio, los objetos y las gentes que construyen la cultura de un lugar. Con esto concluyo y en una publicación aparte les doy las instrucciones para las actividades de esta sesión relacionada con el croquis.